Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer y sumarme a la palabra de agradecimiento de María Luisa y felicitarme por estar hoy aquí con vosotros, tanto con los compañeros jueces y magistrados y los funcionarios de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Yo vengo en calidad de invitado, por lo cual le agradezco profundamente esa invitación a la Dirección General de Infancia y Familias. Y en segundo lugar, vengo aquí a exponer unas determinadas cuestiones, sobre todo desde el punto de vista práctico, que me han facilitado los distintos fiscales delegados del territorio de Andalucía, cada uno en sus respectivas provincias, dado que como fiscal estoy yo solo aquí hoy. Bien, mi exposición va a ser eminentemente práctica, o cuestiones prácticas, sobre todo por el imperativo del artículo 174 del Código Civil, que hasta que llega todo el tema del desamparo al control jurisdiccional, el control de la actividad administrativa, dice el artículo 174 del Código Civil, corresponde al Ministerio Fiscal en los términos que exige ese precepto y que no está exento de polémica y de ciertas dudas que nos planteamos a diario en este trabajo. Yo voy a tratar de no reiterar o no tocar puntos que haya tocado María Luisa, y yo voy a tratar dos cuestiones o una cuestión previa al desamparo, que es la situación de riesgo. La situación de riesgo es un tema que nos preocupa profundamente a los fiscales, porque esta situación de riesgo, si es verdad que no llega al control jurisdiccional, no llega nunca, o cuando llega es cuando haya resolución de declaración de desamparo. Nosotros entendemos que la situación de riesgo, bien entendida desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del trabajo social, evitaría muchas resoluciones de desamparo y sobre todo muchos inicios de procedimiento de desamparo que, a mi modo de ver, de forma muy rápida o demasiado ágil, si se trabajasen mejores las situaciones de riesgo. Claro, el problema es qué es una situación de riesgo. Igual ocurre con qué es una situación de desamparo, y permítanme, ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué es una situación de riesgo? La ley, el Código Civil no dice nada. Si leemos el 172, no se atreve, o el legislador dice que eso lo vamos a dejar a la administración o a la entidad pública o a los servicios sociales para que ellos delimiten qué es una situación de riesgo. Las leyes autonómicas, pues las leyes autonómicas tampoco dicen mucho. Creo que la ley 198, voy a decirlo de memoria, en el artículo 22, dice que situación de riesgo es toda aquella carencia que impide el desarrollo personal, social, educativo y familiar del menor sin necesidad de extraerlo del núcleo familiar. Algo así. La ley 196 tampoco dice nada. Y esto me obliga a hacer dos precisiones. Primero, que creo que ha llegado el momento de que el sistema de protección de menores se le dote de cierta estabilidad de la que carece. Y en segundo lugar, que se le dote de cierta seguridad jurídica, a mi modo de ver, que también carece. ¿Por qué digo esto? Por una razón. El texto básico del sistema de protección de menores, la legislación básica del Estado, se centra en la Ley Orgánica 196. Después de 15 años, la Ley Orgánica 196 tiene muchas carencias conceptuales, muchas carencias de técnica jurídica y, sobre todo, no responde a nuevas realidades sociales. Véase, por ejemplo, María Luisa ha apuntado algo, el tema de la protección de los menores adolescentes, el tema de los centros de trastorno de conducta y adaptación social, qué ocurre, autorización judicial, no autorización judicial, régimen sancionador, personal para hacer frente, el concepto jurídico indeterminado de interés superior del menor, el concepto de riesgo, el concepto de desamparo, etcétera, etcétera. Por consiguiente, partiendo de que es necesaria, a mi modo de ver, cierta estabilidad del sistema de protección y dotar al mismo de más seguridad jurídica,
entiendo que sería hora y sería necesario que la Ley Orgánica 196, como legislación básica del Estado, se enfrentara a determinar conceptos o aproximar conceptos como el de riesgo o el desamparo, como por ejemplo hace la Ley 198 en su artículo 23, en que delimita el concepto de desamparo como concepto jurídico indeterminado, pero enumera una serie de elencos de circunstancias que se pueden valorar a la hora de declarar o no la situación de desamparo, a título de ejemplo. No es numerus clausus, sino un numerus apertus, pero da alguna idea. Y yo entiendo que esa idea tendría que trasladarse a una legislación básica del Estado, sobre todo por el desarrollo legislativo autonómico que en materia de menores se ha producido a partir de la Ley Orgánica 196, donde difícilmente se pueden ver, incluso existen no ya conceptos similares, sino situaciones totalmente contradictorias en una legislación y en otra. Y eso ocurre con la situación de riesgo y con la situación de desamparo. En ese sentido entiendo que la situación de riesgo, en principio, sería muy adecuado que se legislara, sobre todo en la Ley 198, ya que estamos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, o bien en el Decreto 42/2002, que es el que fija el procedimiento y los efectos que derivan en los supuestos de guarda, etcétera, desamparo, guarda, etcétera. Y que se legislara aproximando de alguna manera el concepto y fijando elementos o criterios a cómo se hace en materia de desamparo, y sobre todo que se fijara un procedimiento, se dictara una resolución fruto de ese procedimiento, y en tercer lugar que en el procedimiento y en esa resolución se fijara cuál es el trabajo social que ha de hacer la entidad pública para luchar frente a esa situación de riesgo. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para prevenir la situación de desamparo. Yo entiendo que buen ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, la ley de La Rioja o la ley de Cantabria, creo recordar, que fija muy adecuadamente cuál es el procedimiento de la situación de riesgo, pero sobre todo, más que el procedimiento, sería cuál es la actividad que la administración pública, de tipo trabajo social obviamente, debe de realizar para evitar esa situación de riesgo. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede controlar previamente al inicio del procedimiento de desamparo si esa actividad ha dado desarrollo, y si esa actividad ha dado desarrollo o ha dado cierto fruto, no es necesario iniciar un procedimiento de desamparo, y menos, terminado el procedimiento de desamparo, dictar una resolución de desamparo. Esto para nosotros es de vital importancia, sobre todo por esa función de control que nos exige el artículo 174, y que a veces andamos perdidos, porque lo que hace la administración, corregirme si me equivoco, según el decreto 42/2002, es abrir la información previa al amparo del artículo 42, creo recordar, con lo cual se nos notifica una resolución diciendo que se ha procedido al archivo o se remite a los servicios sociales comunitarios para el control, pero no hay control. Yo en la actividad diaria, a veces, o si hay control, nosotros no vemos el control ni llegamos a calar cuál es el resultado o el trabajo que se ha realizado por los servicios sociales. Por lo siguiente, nosotros, en ese sentido, entiendo que debería de estudiarse detenidamente la situación de riesgo y los efectos de la situación de riesgo como cuestión previa a hablar del desamparo. Y esa situación de riesgo, y conecto con el concepto de desamparo del que hablaba María Luisa, debe entenderse desde mi punto de vista estrictamente objetiva. No soy partidario de los criterios subjetivos a la hora de determinar la situación de riesgo y la situación de desamparo, y ello por la dificultad que ello conlleva para el control jurisdiccional una vez que se dicta la resolución de desamparo, y sobre todo
para valorar el cambio de circunstancia y cuál es el efecto que deriva del cambio de circunstancia, como muy bien ha explicado Rosa María en la conferencia que nos ha precedido del uso de la palabra. Por consiguiente, sería conveniente también, Rosa María, sería conveniente en esta materia una sentencia de unificación de doctrinas, porque la jurisprudencia en esta materia es muy dispar. Hay audiencias que se giran en torno a las causas netamente objetivas y otras que empiezan a valorar junto a la situación de abandono escolar o maltrato, etcétera, etcétera, a introducir elementos subjetivos que a veces dificultan bastante el control jurisdiccional sobre esta materia. Por lo cual yo creo que sería conveniente, y soy consciente de la dificultad que estoy diciendo, obviamente a partir del caso concreto, establecer criterios o valorar las situaciones de riesgo y las situaciones de desamparo a través de criterios netamente objetivos. Y esto lo conecto con otro tema que nos plantea a nosotros muchas dificultades, y aquí sí hay intervención judicial, María Luisa lo ha apuntado, que es el tema de las guardas de hecho. Cada día más no llega a los juzgados porque os llega a posteriori, pero como sabéis, a partir de la instrucción 3/2008 y la 1/2009 de la Fiscalía General del Estado, las secciones de menores se han unificado tanto en la sección de protección como en la sección de reforma de menores. Y entonces cada vez más son las situaciones que llegan a la Fiscalía o menores en situaciones de guarda de hecho. Hasta es así que hay un dictamen, que yo lo traigo para entregárselo a la Dirección General, porque es un dictamen muy interesante, el dictamen 6/2011 de la Fiscalía de Sala Coordinadora de la Fiscalía de Menores de la Fiscalía General del Estado, que analiza el tema de las guardas de hecho. Yo les puedo decir que, según alguna información que me han facilitado compañeros de Córdoba, de Málaga, yo de Granada, etcétera, pues en los últimos meses, en el último mes concretamente, han entrado aproximadamente unas 11 peticiones de guarda de hecho de menores que están o con una familia extensa porque la madre se lo ha dejado, incluso curiosamente hasta con actas notariales, una cosa curiosísima, o porque la madre se ha ido y le ha dicho, oye, cuídame a mi niño, y la madre no aparece por ningún lado. Inevitablemente esto nos plantea un problema importante. Yo voy a plantear las preguntas, la respuesta no sé cuál será. María Luisa ha dicho algo, ha dicho algo que yo no estoy muy convencido, pero en fin, en los supuestos de guarda de hecho, ¿es necesaria la declaración previa o no del desamparo? En caso que se haya instado la declaración de desamparo, la legitimación para instar la tutela corresponde a la Junta de Andalucía, al Ministerio Fiscal, al guardador de hecho. En tercer lugar, en caso de que la Junta, la entidad pública, y estoy refiriendo a un caso concreto que tengo ya sobre la mesa en el juzgado 16, no está Antonio de la Oliva, que es el titular del juzgado, en caso de que la entidad pública informe, como ha informado en este caso, diciendo que no declara la situación de desamparo porque no hay una causa objetiva de desamparo, porque el menor está debidamente atendido, porque lleva, en este caso, 2 años y medio con una familia que en un momento, cuando la interesaba, ha llegado y ha dicho, oye, que tengo este menor y que llevo 2 años y medio con él. ¿Qué hace el fiscal? Puede pedir la tutela al amparo del 222 cuarto y 239 del Código Civil, siguiendo esa jurisprudencia discordante de la audiencia provincial, porque una dice que sí, que esa situación de hecho sería un abandono o una declaración de desamparo de hecho, y por consiguiente entraría de lleno en el artículo 139. Otra pregunta, y si eso no es así, el fiscal tiene el deber de instar la privación de patria potestad o la suspensión de la patria potestad, y una vez que dicte sentencia, instar la tutela legal de los artículos 220 y siguientes del Código Civil. En fin, son problemas que están ahí, yo los traigo a debate. El dictamen es muy claro y la jurisprudencia
pues les digo, hay dos sentencias muy interesantes en esta materia que son sentencias antiguas, pero no he encontrado ninguna más reciente, una el 30 de enero del año 2002 y 12 de noviembre de 2002 de la Audiencia Provincial de Zaragoza y Asturias respectivamente, donde se inclinan por entender que en la guarda, de hecho, hay una declaración de desamparo de hecho, porque de no estar cuidado el menor, objetivamente había una situación de desamparo y que por consiguiente, en aras de buscar la estabilidad del sistema de protección y del principio de seguridad jurídica, lo que hay que buscar es instituciones de protección de menores definitivas o firmes, como es la tutela, y no la declaración de desamparo, el acogimiento residencial, familiar, etcétera, etcétera. Planteo el tema como una de las cuestiones que, se nos plantean desde el punto de vista práctico. En cuanto al tema de las resoluciones de desamparo, me plantea conectando con ese criterio objetivo que yo defiendo o que defendemos del concepto de desamparo, el tema de los supuestos de la prejudicialidad penal, entre comillas. Me voy a explicar. No técnicamente de la prejudicialidad de los artículos 4 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, ¿qué ocurre en aquellas situaciones donde el inicio del procedimiento de desamparo o la declaración de desamparo se basa en motivos, véase maltrato, véase delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que están sometidos a procedimiento judicial e incluso penal? ¿Qué hace la Administración? Paraliza el procedimiento, continúa el procedimiento y adopta las medidas necesarias sin perjuicio de lo que pase una vez que la sentencia sea absolutoria o sea condenatoria. Es decir, nosotros entendemos que en esos casos técnicamente ahora ya no hay prejudicialidad penal del artículo 4 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que en esos casos también la Administración pública, la entidad pública, tiene que continuar el procedimiento y adoptar las medidas de protección que sean necesarias, y luego veremos cuál es el resultado, porque para eso está ese cambio de variabilidad de las circunstancias en los 2 años de los que luego veremos. Hay una tercera cuestión que nos plantea problemas, que es, ahí María Luisa lo ha planteado o lo ha tocado de una forma más detallada, que es el procedimiento y algo que se ha hablado esta mañana, que es el exceso de tiempo en la tramitación tanto administrativa como judicial de los procedimientos en materia de protección de menores. Efectivamente, eso es así. La ley hay que respetarla, los plazos hay que respetarlos, y además los plazos son una garantía del Estado de Derecho que desde luego me imagino que ninguno de los que estamos aquí vamos a poner en duda. Pero yo entiendo que ahí se podían hacer muchas cosas, o se deberían de hacer algunas cosas. En primer lugar, ya se ha apuntado, y la Ley de Enjuiciamiento así lo dice, insisto, María Luisa lo ha explicado también, de los artículos 779 y 780 se deducen 2 principios básicos. Uno, que es la preferencia o dicho de otra manera, procedimiento preferente en materia de protección de menores, y en segundo lugar, procedimiento ágil y sencillo, con lo cual hay que buscar esa agilidad y esa sencillez. Algunos compañeros me dicen que esa sencillez y esa agilidad habría que buscarla primero en el expediente administrativo, obviamente. Se podían acortar plazos, por ejemplo, el plazo de los 20 días para que la entidad pública presente el expediente administrativo. Yo soy consciente de que la entidad pública, como todos tenemos mucho trabajo, estamos sometidos a unos límites materiales y personales, pero se podía acortar el plazo de los 20 días para la entrega del expediente. Y en segundo lugar, también se ha tocado, podría fijarse el plazo para emitir los informes de actualización psicosociales en aras
de que esos informes, sé que tienen carácter preferente, pero podían tener aún mucho más carácter preferente, es decir, de tal manera que pudiera dársele, por ejemplo, 48 horas, 72 horas, comprendo lo que estoy diciendo, pero es que es necesario, porque luego lo que no tengo tan claro es que haya que acortar los plazos judiciales, porque ahí ya es un tema de garantías jurisdiccionales, con lo cual entiendo que el tema es más complejo. En tercer lugar, también en aras de salvar sobre todo la oposición, o dicho de otra manera, las declaraciones de desamparo, en los supuestos en que exista oposición a la resolución de la entidad pública, sería conveniente también ser muy cuidadosos con las notificaciones que se efectúan en los expedientes administrativos. Les puedo decir que hemos hecho un estudio así en algunas fiscalías, en donde las oposiciones a las resoluciones de desamparo generalmente triunfan por defecto en el expediente administrativo, que lo que se hace es la nulidad de la resolución, pero con lo cual volvemos 3 minutos, volvemos atrás y empezamos de nuevo, con lo cual hay que ser muy conscientes y, en cuarto lugar, ser conscientes con las notificaciones en los casos de separación y divorcio, en donde hay que notificar, entendemos, tanto al cónyuge custodio como al otro cónyuge, inevitablemente para evitar problemas y que tengamos que volver a trabajar de nuevo. En 3 minutos poco puedo decir más. En cuanto a los plazos no voy a entrar, aunque no estoy de acuerdo con los plazos, y sobre todo creo que por razones de técnica jurídica y legalidad y seguridad jurídica había que determinar en cada situación, y eso se puede hacer porque lo recoge tanto el Código Civil en el artículo 172 como en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil 779 a 781, qué resoluciones son recurribles en el plazo de los 2 meses, porque ahí hay un galimatía importante. Y me temo que ese galimatía hasta la administración lo pone en tela de juicio, porque hay resoluciones que notifican y no fija, si son recurribles, no fija el plazo de recurso. Porque claro, en las guardas voluntarias ¿es recurrible o no es recurrible? Tiene que ser recurrible, aunque la ley no dice nada y el decreto 42/2002 no dice nada. ¿Se recurren a los 2 meses o a los 3 meses? Porque parece que a los 3 meses solo es la declaración de desamparo. Tema al que apunto ahí. Otro tema que no estoy de acuerdo con los plazos es el plazo de los 2 años, y con esto termino, hay más cosas, pero con esto termino, de los 2 años en los supuestos de variabilidad de las circunstancias. Entiendo que sería correcto el plazo de los 2 años cuando los padres, tutores, representantes legales, actuar conjuntamente con la entidad pública. Es decir, si la entidad pública le pone un plan de actuación y los padres se someten, entre comillas, o dicho, perdonen el tema, que ese término no es más adecuado, coadyuvan con la entidad pública en el desarrollo de ese plan para salir de las circunstancias que originaron el desamparo, el plazo de los 2 años me parece correcto. Ahora, lo que ya no me parece tan correcto es mantener una situación de interinidad 2 años cuando desde el inicio de la resolución de desamparo, o permítanme que me vaya antes, desde el inicio de la situación de riesgo, hay una confrontación formal y directa, real y directa, entre los tutores, representantes legales con la entidad pública. Porque, por ejemplo, desde el mismo momento recurren la oposición del desamparo, no es que no tengan derecho, tienen derecho, o abiertamente se niegan a coadyuvar en ese planteamiento de la entidad pública para resolver esa situación. Con lo cual, en ese caso, no comprendo o no llego a comprender, a lo mejor Rosa María tiene mejor idea de eso, no llego a comprender por qué el plazo de los 2 años, porque eso permite mucha picardía y sobre todo atenta directamente con algo
que es el interés del menor. Con esto me callo y me someto al diálogo. Muchas gracias, don José Rogelio. Gracias.